Señor continúe bendiciendo tu vida. Nos encontramos una vez más con otro video. Ahora quiero desarrollar esta pregunta. ¿Por qué es importante estudiar la Biblia? ¿Por qué tú crees? ¿Por qué tú piensas? Quizás vas a la iglesia, tomas tu Biblia, vas a la escuela dominical, quizás en tu teléfono celular te envían textos bíblicos, tienes la aplicación de la Biblia en tu teléfono, pero ¿por qué es importante estudiar la Biblia? Yo quiero darte rápidamente 4 puntos o 4 por qué hay que estudiar la Biblia. En primer lugar, si tú amas a Dios, lo vas a demostrar estudiando la Sagrada Escritura. Dijo Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Escudriñen las Escrituras. ¿Por qué? Porque yo encuentro aquí la mente, el corazón de Dios. Encuentro cómo Él se ha venido tratando con la humanidad desde un principio. Entonces, la pasión en Dios en mi vida se va a ver reflejado por la magnitud de la importancia que yo dedique a la Sagrada Escritura. Este es el pan de vida. Este es Cristo, el Verbo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, si yo amo a Dios, se tiene que ver reflejado en mí cuando yo dedico tiempo para estudiar la palabra de Dios, comprender lo que Dios me está hablando. Si tú quieres que Dios te hable todos los días, pues tu Biblia tienes que abrir. Es tiempo de dejar el Facebook y poder coger este book que va a poder confrontar nuestra vida día tras día. Una segunda razón por qué es importante estudiar la Biblia es para evitarnos el grado de ignorancia bíblico. Muchas veces las personas se sienten confundidas, o cuando ciertas personas traen un tópico algo extraño o quieren poner a prueba tu fe. Es ahí donde resulta importante haber estudiado la Biblia y estar continuamente estudiando la vida, porque este es un manantial que emana vida eterna para todos. Entonces, mientras yo estudiaba en la universidad, en lo secular, había un docente que decía, y lo decía mofándose, lo decía como en burla: la ignorancia es perversa. Él lo decía así: la ignorancia es perversa. Y yo me cogí esa frase y la traje para aplicarlo a mi vida en lo espiritual. Y tiene razón. El hecho de que tú desconozcas la Sagrada Escritura, el hecho de que tú te empapes, te va a evitar errores garrafales. Te va a evitar poder cometer errores que quizá van a estar fuera de un contexto. Porque muchas veces a las personas les da miedo el libro de Apocalipsis, los libros proféticos y todo eso, porque en sí no son libros para atemorizar. Son libros que te detallan y te revelan la directriz, el trayecto que Dios ha trazado para su pueblo, a dónde vamos a estar, pero no es motivo para poder coger ese temor. Entonces, cuando yo no soy un ignorante bíblico, yo me libro de tantas frustraciones, de tantos miedos, dudas, incertidumbres, inseguridades, todo lo que puede acontecer aún alrededor tuyo. Las noticias tergiversan la información, pero cuando en un mundo de caos está pendiente de las noticias, tú y yo, el pueblo de Dios, está pendiente de lo que la palabra de Dios ha dicho. Presta atención a esto. ¿Cómo es posible que la Biblia lleva mucho tiempo en la historia de la humanidad y no han podido detenerlo? Reyes, emperadores, sistemas han tratado de frenar y no han podido. Mas sin embargo, hasta el día de ahora está vigente la palabra de Dios, porque esto viene de Dios, esto es del cielo. Entonces, si amo a Dios, lo voy a demostrar estudiando su palabra. Si yo no quiero cometer errores bíblicos, teológicos, entonces tengo que poder ir a la Sagrada Escritura a poder empaparme de ella. En redes sociales, en Facebook, tú puedes ver quizás personas que ponen algo bíblico y hay una lista de comentarios tirándose al uno al otro, pero el que es letrado, el que tiene conocimiento, solamente analiza y uno dice: la ignorancia es perversa. Pero tú y yo estamos llamados a poder empaparnos y compenetrarnos en la palabra de Dios. Tercero, ¿para qué? Porque a través del estudio de la palabra de Dios, Dios me puede usar. Algo que sí yo he aprendido es que Dios te va a usar conforme tú el conocimiento que hayas adquirido de la palabra de Dios. Te pongo un ejemplo muy práctico. Alguien puede decir:
yo quiero ser un abogado, pero no tengo necesidad de ir a la universidad a estudiar porque Dios me lo va a revelar. Porque muchas personas están en esa misma condición. Yo no tengo necesidad de estudiar la palabra, no tengo necesidad de ir a un seminario bíblico, a un instituto bíblico, a una universidad teológica, porque el Espíritu de Dios me lo va a revelar. Volvemos al punto anterior, esa es una ignorancia, porque Dios va a usarte en la manera que tú te has llenado de su palabra. Te traigo rápidamente un ejemplo. Ezequiel, uno de los profetas mayores. ¿Por qué tú crees que Dios le entregó a Ezequiel una información tan detallada del nuevo templo? Porque Ezequiel también era sacerdote. Entonces Dios dijo de estos profetas, de Isaías, de Daniel, de Jeremías, el que más conoce del templo y de los utensilios y todo esto es Ezequiel. Entonces, como él sabe de la materia, yo le voy a revelar acerca del plano del nuevo templo. Tú ves allí un ejemplo acerca de eso, porque Dios te va a usar y estás ready, estás listo, dispuesto para poder ser útil en las manos de Dios. Y en un cuarto y último lugar, que es muy importante, es que cuando tú estudias la palabra de Dios, tu vida es cambiada, tu vida es transformada. Cientos de libros a nivel mundial, y hay muchos libros muy enriquecedores que te abren un panorama quizás en tu desarrollo intelectual, pero nada como la palabra de Dios que cambia y transforma tu mente, tu alma y todo tu ser. ¿Cómo es posible personas que son confrontadas con la palabra de Dios, que antes eran mentirosas pero se chocaron con esta palabra que dice que ningún mentiroso entrará al reino de los cielos? Cómo su vida fue cambiada por la palabra, que ningún otro manual te puede decir, porque este es un manual de instrucción para tu vida, de principios, de que cambia tu ética, tu moral. Esto es una maravilla, esto es asombroso. La palabra de Dios es power, es dunamis, es dinamita, que cambia y transforma la vida del ser humano hasta el punto que dice que llega hasta las profundidades. Tú me puedes estar viendo a mí a través de este video y yo te puedo estar viendo a ti, pero yo no te conozco. Pero cuando alguien predica o tú estudias la palabra de Dios, se va hasta lo profundo de tu alma, de tu psiquis, de tus neuronas, de tu ser, y ahí llega, toca para poder producir un cambio. Así que estas 4 son las razones por las cuales debemos estudiar la palabra de Dios. Pueden haber muchas, pero yo traigo estas 4. Muchas gracias por estar siempre pendiente de los videos. Comparte lo posible y que Dios te bendiga.